Los derechos de la víctima en el proceso penal es el tema que nos ocupa hoy en la consulta jurídica de Hola Habana, y quiero dar la bienvenida al especialista Yoari González, que a pesar de la lluvia ha logrado llegar a nuestro estudio. Qué bien, muchas gracias. El saludo para los televidentes. Aquí estoy para aquellos que pensaron que yo no iba a salir. Lo que pasa es que me he visto obligado a hacer una permuta obligatoria del inicio del programa hacia el final. En el trayecto hacia acá llovía mucho por las zonas que transitabas. Sí. Ya casi llegando al canal estaba apretando, como decimos, estaba la lluvia fuerte ya. Bueno, Yoari, vamos a adentrarnos entonces en el tema, y te agradecemos realmente que, a pesar de que las condiciones climatológicas no son las más adecuadas, pues con esa disciplina que lo caracteriza, él llegó esta tarde a su sección. Y el tema que nos ocupa hoy, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima o el perjudicado en un proceso penal? Sí, la víctima es, a partir de la nueva ley del proceso penal, es parte en este proceso penal. Quiere decir que la víctima tiene el derecho a participar en todas las etapas del proceso penal, a formular sus peticiones, a solicitar que se aprecien circunstancias agravantes, a proponer sus pruebas, a solicitar información del estado del proceso, cómo va el proceso, qué está aconteciendo. Está también, digamos que, con el derecho, con la facultad de poder solicitar responsabilidad civil si se deriva del delito. Todas estas cuestiones, o sea, es un papel proactivo en este proceso penal. Ahora, en un proceso penal, teniendo en cuenta las, digamos, las peticiones fiscales, ¿cómo la víctima puede solicitar y qué? La víctima puede adoptar en varias posiciones en el proceso penal, atendiendo a lo que solicita la acusación del fiscal, en este sentido, que es el que sostiene y lleva el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, puede adherirse a las conclusiones del fiscal, pero puede haber, puede tener la víctima sus propias solicitudes diferentes a las que está solicitando el fiscal. Incluso con este papel proactivo que tiene, como les decía, puede diferir en cuanto a la sanción que se esté solicitando, puede solicitar que se aprecie una circunstancia agravante que pudiera agravar la sanción que se está pidiendo, puede no estar de acuerdo, pero en ese sentido puede proponer hacer su propuesta y no adherirse a lo que se está solicitando por parte de la Fiscalía. O sea que tiene todas estas posibilidades y puede adoptar todas estas posiciones dentro del proceso penal. Decías que la víctima tiene un papel proactivo, pero ¿a partir de qué momento interviene en el proceso? Desde el momento en que a una persona le están imputando la comisión de un delito y comienza la fase investigativa en este proceso penal, a partir de entonces la víctima se convierte parte en este proceso. Incluso hablamos de víctima, pero también la ley sostiene, ¿no?, que puede ser víctima o perjudicado. Son las personas que están al amparo de la víctima y que resultan también perjudicadas. No son directamente la víctima, pero hay algún perjuicio para otras personas que son el sostén económico de la víctima o algo similar. ¿Y están obligados la víctima o el perjudicado a contratar un abogado? No es que estén obligados, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley del proceso penal, muchas personas a veces acudían a los bufetes colectivos solicitando para la víctima la contratación con un abogado, y teníamos que decirle, bueno, en este sentido lo que prevé la ley es que sea el acusado el que tiene que contratar abogado, porque es el que se tiene que defender de la acusación que le están haciendo. Con la anterior ley del procedimiento penal no existía la contratación para la víctima. Ahora es posible, o sea, la víctima puede por sí mismo, sin contratar abogado, tener acceso a las actuaciones de la fase investigativa del proceso o a las actuaciones judiciales, pero si decide, lo desea así, contratar abogado, también lo puede hacer. Incluso se prevé en esta nueva legislación la posibilidad de contratar múltiples abogados para aquel caso en que uno no pueda atender o defender en determinado caso a la víctima, pueda hacerlo el abogado sustituto. Ahora, ¿y qué prevé entonces la ley, Yoari, para el supuesto de una persona que haya sido víctima de violencia y no quiera comparecer en un juicio ante el acusado?
En estos casos se prevé que su declaración, si no quiere estar en ese contacto dentro del espacio donde se está desarrollando el juicio oral, porque no quiere tener ese acercamiento con la persona que provocó estos actos de violencia, de alguna forma se siente afectado en su psiquis, puede tomarse la declaración en un ámbito privado donde solamente están los miembros del tribunal, la fiscalía, los abogados defensores, incluso su propia representación letrada, porque como decíamos, la víctima puede tener su representación letrada. Se le toma la declaración y luego esa declaración se reproduce en el acto del juicio oral, porque obviamente esto también constituye una prueba dentro del proceso y se reproduce, no está la víctima presente, pero su declaración se graba y se reproduce en el acto del juicio oral para evitar esta situación incómoda que puede someterse la víctima cuando no quiere estar cerca de la persona que le provocó estos actos de violencia. Bueno, Yoari, así terminamos el tema de hoy. ¿Y con qué seguimos la próxima semana? Bueno, la próxima semana estamos previendo hablar sobre estas nuevas disposiciones normativas que se publicaron ayer por el Gobierno Provincial de La Habana para los temas del ornato público. Así que ya lo saben, si de leyes desea conocer, ¡agua! La sección jurídica tiene que ver. Y como hay agua hoy... Ellos son impredecibles. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Yoari. Te espero entonces el próximo miércoles. Aquí estaré. Aquí en el programa, y así ayudamos y esclarecemos dudas de muchos televidentes a partir de la publicación. Gracias por estar aquí.